seguir hoy en lo que es el cuarto día de la campaña Buscando la Plenitud en Cristo. Yo creo, hermanos, que en toda retrospectiva que nosotros podamos iniciar en esta vida, todo escudriñamiento, toda intención de comprender más allá de las palabras, más allá del conocimiento humano, visualizar más a fondo las cosas. Yo sé que es un buen ejercicio, pero muchas veces nuestros corazones, y dada la prisa que muchas veces tenemos en todas las circunstancias, es algo que nos privamos de hacer. Pero es eso lo que muchas veces trae como consecuencia en nosotros muchas cosas que quizás pudiéramos habernos librado en medio del camino. Quizás no hubiéramos podido experimentar si hubiéramos tenido ese momento de intensidad en nuestros pensamientos. Quizás hasta la palabra del Señor mismo nos habla que Jesús le dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque un vistazo muy breve a toda situación no nos va a dar el entendimiento suficiente para poder enfrentarlo. Una plática que se hace sin tener antes un tiempo consigo mismo para poder expresar lo que verdaderamente está, vamos a terminar mintiendo, vamos a terminar soltando palabras que no tienen coherencia. Una decisión que quizás podamos tomar, si no es bien estudiada, no solamente por largos días, sino que poniendo todo nuestro corazón, porque podemos estar pensando, pero solamente con nuestra mente. Pero si no disponemos nuestro corazón, esa decisión quizás puede tener consecuencias que quizás a simple vista no podamos ver. Pero quizás muchas veces, como le vuelvo y le repito, hay tantas causas las cuales nos llevan muchas veces a vivir una vida de prisa, a vivir una vida en la cual el escudriñamiento o ese tiempo que podamos tener para pensar las cosas, y como lo vuelvo y lo repito, no solamente con nuestra mente, sino con nuestro corazón, y no pensando solo en nuestro propio beneficio, sino que eso nos va a ayudar a crecer tanto a nosotros como a los que nos rodean. Por ejemplo, para tomar una decisión quizás de independizarnos en nuestro hogar y de comenzar a vivir una vida diferente o distinta, dada que quizás las cargas son demasiado pesadas, pero muchas veces quizás es porque vemos en otro lado tales situaciones y nosotros pensamos que podemos vivir la vida de la otra persona, pero no nos damos cuenta de que el propósito de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Quizás podemos ver sonrisas, felicidades en el corazón o las apariencias de las otras personas, pero quién sabe si lo que están viviendo esas personas no es propósito de Dios, porque cuántos creyentes incluso muchas veces anhelan o llegan a envidiar la vida de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y ahí donde nosotros comenzamos a decir, bueno, es que Dios está en todas las cosas, es que la Biblia dice que no hay una hoja de un árbol que se mueva. He aquí si no es la voluntad de Dios, pero recordemos que el predicador Salomón habla de una palabra diciendo en el libro de Proverbios que acerca de que todo es vanidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? David mismo se preguntaba y decía, ¿por qué prosperan así los malos? Pero sabemos que los malos van a tener un final, el cual la mano de Jehová estará sobre ellos, la ira de Jehová caerá, pero más no así los justos, que serán redimidos y levantados en la fortaleza de Sion. Entonces, como le vuelvo y le repito muchas veces, ese tipo de pensamiento y esa vista rápida de nuestros libros y nuestra vida, en cada capítulo que nosotros vemos, incluso para tomar experiencias, muchas veces nosotros no queremos ahondar más en la herida, no queremos ahondar más en el problema que pasamos, sino que decimos, no quiero volverlo a vivir. Pero hay que ver si ese problema que llegó a nuestra vida nos trajo alguna enseñanza. Entonces, cada vez que nosotros comenzamos a vivir de esta manera, nos privamos de ver un ambiente diferente, nos privamos de vivir algo lo cual Dios quiere que conozcamos. Incluso en la palabra de Dios hay muchos términos que se usan, pero muchas veces nosotros solamente los tomamos como una enseñanza o como una palabra la cual fue mencionada y guiada a través del Espíritu Santo. Y hoy nosotros hemos leído un texto en el cual el profeta Jeremías está hablando por boca de Jehová al pueblo de Israel. Y él comienza a hablar de dos palabras que quizás pueden parecer similares, pero si nos estudiamos más profundamente nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros las tomamos como algo similar, pero en la presencia y voluntad de Dios tienen un significado muy distinto, y que
que nos van a dar un resultado más favorable sabiendo escudriñarlas. En el pasaje que nosotros hemos leído encontramos la palabra senda y encontramos la palabra caminos. Amén. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que todo lo que nosotros hemos decidido hacer, incluso el camino o la situación que hoy seguimos, aquella línea que hoy seguimos, nosotros la hemos interpretado como un camino, un rumbo el cual nosotros debemos seguir. Pero muchas veces, en términos espirituales, ese camino, el cual nosotros lo llamamos bajo ese término, se convierte más en algo que nosotros creamos y forjamos conforme a nuestros pensamientos. Es por eso que muchas veces la voluntad de Dios no se cumple. Eso es por eso que muchas veces nos es fácil quebrantar la ley de Dios. Es por eso que muchas veces nos es fácil negar a Dios. Porque lo negamos, fallamos, caminamos muchas veces contra el propósito de Dios. Y no solamente porque quizás alguien nos venga y nos revele a profundidad cómo está nuestra vida, sino que nosotros lo sabemos. Por eso la Biblia nos menciona que el apóstol Pablo, a pesar de conocer la ley, a pesar de ser un hombre estudiado tanto en Roma como también de todas las cosas que aprendió bajo la tutoría de Gamaliel, la Biblia nos menciona que este hombre no tenía ningún tipo de sentimiento al momento de atacar la iglesia de Cristo. Y no era un hombre que quizás no conocía, no era un hombre que quizás no sabía. Él sabía quién era el Mesías y cómo iba a llegar el Mesías, porque la Biblia habló a través de los profetas. Y yo me imagino que si ellos no pudieron entender quizás el nacimiento del Mesías en Belén, no quisieron quizás entender la forma en la que el Mesías comenzó a hacer su ministerio, no yendo por los sacerdotes, no tomando el templo como su lugar predilecto para predicar, sino la cima de los montes, los lugares, los barrios más bajos en los cuales existía gente de todo tipo, en todo tipo de situación, gente pecadora como ellos llamaban. Hubieran creído que sea por la cruz y la manera en la que murió el Mesías. Pero la Biblia nos menciona que no, a pesar de ver todos esos episodios, cuando el apóstol Pedro les hace la predicación en el libro de los Hechos, dice que ellos se quedan asombrados porque el apóstol Pedro les comenzó a revelar cómo el Mesías se asemejaba a lo que los profetas le habían escrito. Gloria a Dios, aleluya. O sea, ellos conocían, pero he aquí, el camino que el apóstol Pablo tomó cuando su nombre aún era Saulo, nos menciona la Biblia que no era nada bueno. Un camino forjado bajo sus propios pensamientos. Un camino forjado bajo sus propios ideales. Un camino forjado bajo sus propias ambiciones. Porque el apóstol Pablo era religioso. Y decía, nadie está por encima de nuestros sumos sacerdotes. Por lo tanto, los cristianos estos tienen que morir. El apóstol Pablo decía, bueno, si yo destruyo las sinagogas o las iglesias en las cuales predican estos cristianos, yo veo que el pueblo va a tener más favor en mí. Y quizás yo puedo convertirme quizás en un sumo sacerdote más adelante. Y es ahí donde nosotros comenzamos a tomar sentido a la palabra que Dios hoy quiere hablarnos por su infinita misericordia. Que la senda y el camino son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el camino es algo que se puede manipular, es algo que se puede crear conforme el corazón del hombre. Gloria a Dios, y muchas veces nosotros podemos decir, no, es que yo estoy en el camino del Señor, estoy en el camino de la verdad, estoy en el camino de la santidad, pero si nos podemos estudiar profundamente ese camino que nosotros lo llamamos y lo rendimos total honra, sintiendo que estamos haciendo lo correcto, es algo que siempre nosotros vamos a comenzar a hacer fluctuar conforme a las épocas y conforme a nuestra manera de ser. ¿Por qué, hermano? Porque comúnmente aquí en la tierra los caminos son alterados. ¿Por qué? Porque cada persona o cada generación que ha caminado por estos rumbos las han comenzado a formar y a diseñar conforme a sus propias necesidades. Por ejemplo, hermano, ¿cuántas rutas no han sido diseñadas en medio del país por las cuales hoy recorren tantos buses provinciales e interprovinciales? Y antes se acuerda que los buses solamente entraban por un solo camino y ese camino atravesaba por la ciudad.
Todo, hasta los vehículos pesados atravesaban por la ciudad. Pero como quizás ciertos gobernantes comenzaron a creer que esto no era totalmente algo bueno, hicieron autopistas por fuera de la ciudad. ¿Para qué? Se desviaran. Y ya no entraron por medio de la ciudad. Y quizás para muchos tenía beneficios, pero quizás para otros comenzaron a ya no tener beneficios, porque quizás, hermano, podemos ver que cuando se construyeron los terminales, ya los buses ya no entraban a la ciudad, y muchos vendedores que dependían de sus negocios comenzaron a tener pérdidas, porque ahora son solo unos cuantos que pueden tener sus puestos en los terminales. Ya no son toda esa gente que antes trabajaba. Y por eso le digo, todo camino puede ser totalmente manipulado. Y en esta tierra los caminos también son así, porque quizás alguien decidió tener un descanso y dijo, bueno, este camino yo lo voy a hacer un poco amplio a un lado y yo voy a quedar descansando ahí. Y comenzó quizás a limpiar ese lugar y colocó su tienda de campaña ahí y dejó un hueco en ese lugar. Y ese hueco se transformó en un día más adelante en otro tipo de ruta. Quizás también, hermanos, muchas veces hay caminos que se diseñan como un atajo. Porque quizás el camino del cual está trazado durante generaciones es demasiado largo. Entonces, para llegar más rápido a un punto en el cual nosotros queremos llegar, tomamos una decisión y decimos, bueno, vamos a hacerlo más corto. Yo creo que por aquí se hace más corto y se termina manipulando. Otra forma, quizás es cuando alguien dice, bueno, yo sé que aquí hay un bosque totalmente frondoso y este lugar está así, y como nosotros sabemos que se hace la tala de árboles, comienzan a talar los árboles que hay ahí. Como ese lugar queda desocupado, también se hacen rutas por ese lugar. O quizás simplemente puede decir, bueno, una persona que acaba de comprar esa propiedad y ese camino pasa justo por su propiedad y dice, yo no quiero que nadie pase por acá, y lo termina desviando. O sea, todo camino en la vida es alterable. Y eso era lo que el profeta Jeremías, guiado por Dios, le hablaba al pueblo de Israel y le dice, paraos en sus caminos, porque Dios ya le dijo, ya ustedes eligieron, ya ustedes dijeron que era lo que querían hacer, ya no obedecen a mi palabra. Yo les he hablado, pero ustedes me dicen, no obedeceremos. Yo ya les he enseñado, yo ya les he traído palabra, les he dado profeta, pero ustedes los han muerto y han dicho, no escucharemos. ¿Por qué le pongo, mis hermanos, esta diferencia? Porque el significado de senda es una ruta estrecha que está rodeada por ambos lados de paredes o montañas que llevan durante años y no se pueden mover. Las sendas son aquellas que fueron diseñadas por alguien o por un ser el cual no puede ser irrelevante. Por ejemplo, cuando un rey anteriormente tomaba una decisión y decía, este lugar queda grabado con mi propio nombre y todas las personas tienen que pasar por este lugar, nadie podía negarse. Ese lugar, por más que pasaran las generaciones, no podía ser cambiado, no podía ser alterado. Ahora, ¿cuánto más la palabra que el Dios Todopoderoso enseña y las cosas que Él estipula como una ley son cosas que no se pueden cambiar? Son cosas que aunque pasen los años, pasen los tiempos, pasen las edades, pasen los siglos, va a permanecer inalterable. Pero una vez más lo repito, a pesar muchas veces de nosotros conocer lo que Dios ha estipulado para nuestras vidas, nuestra manera de honrarle, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de santificarnos, nuestra manera incluso de llevar nuestra vida espiritual, muchas veces se han tornado de una senda a un camino común el cual nosotros podemos manipular conforme a nuestra forma de pensar. Y es ahí donde comenzamos a sentir el tipo de sentencia que Dios comienza a hacer. Si nosotros comenzamos a leer lo que viene de ahí en adelante, desde el capítulo 18 en adelante, la Biblia nos menciona, y mire, solo voy a leer un versículo, el versículo 30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. O
sea, es algo abandonado. Es como que si usted tuviera hoy un Bolívar de Venezuela en sus manos, que no tiene ningún valor, que la gente no lo quiere. ¿Y cómo están nuestras vidas hoy, mis hermanos? Yo estudiando esta palabra y guiado por el Espíritu Santo, Dios comenzó a mostrarme mientras hacía este mensaje, y Dios me decía: mi siervo, ¿cómo están muchas áreas de tu vida hoy? ¿Será que ese tipo de cosas que tú dices, bueno, yo ya estoy conforme con lo que soy o lo que he alcanzado, bueno, si ya fracasé, ya me toca quedar ahí? Si ya caí, ya me toca quedar ahí. Si ya hubo cosas que no pude lograr, ya me quedo ahí nomás. Quizás, bueno, digo, esta es mi manera de servir a Dios, esta es mi manera de oírle, esta es mi manera de obedecerle, esta es mi manera de santificarme, esta es mi manera de sacrificarme a Él. Y esa de mi manera se ha convertido en ese camino que nosotros podemos manipular. ¿Cuántas veces, hermano, Dios quizás nos habla y Dios quizás trata en nosotros? Porque como la campaña se llama, para tener la plenitud total de Cristo en nuestros corazones. No solamente tenemos que caminar y ver las cosas que nosotros queremos, sino ver lo que Dios quiere en nosotros. Porque nosotros tenemos muchos deseos, y yo sé que no son malos. Un deseo de ser feliz, de tener la persona adecuada, de encontrarnos aquella persona que quizás llene los vacíos en nuestro corazón aquí terrenalmente. O quizás de tener nuestro negocio, de tener un transporte, o de tener una casa propia, o de llenar nuestros graneros de bendición, de ver nuestra familia viniendo a los pies de Cristo. Pero si nosotros nos ponemos a escudriñar, como le digo, dejamos de pasar esa vista rápida. Pero quizás nosotros decimos, bueno, yo quiero que mi familia venga acá a los caminos de Cristo, porque yo conozco que Dios es un Dios que salva, un Dios que libra, y para que ellos no tengan ningún problema, y para que ya yo no me esté desesperando por clamar por ellos, yo quiero que le conozcan. Pero esa no es la obra de Dios. Dios no es un ejército que nos va a proteger. Dios no es siempre un escudo, no es siempre una espada. Dios también es una persona que quiere una relación, que quiere un corazón dispuesto. Si la familia solamente asiste a la iglesia para que Dios le bendiga, Dios no va a tener ningún beneficio de eso. ¿Sí o no, hermanos? Si Dios nos bendice con toda bendición de la tierra y llena nuestros graneros, y bueno, dice, para que Dios me provea y yo pueda traer a la iglesia, ¿qué beneficio solamente de traer a la iglesia? Si quizás por medio de las riquezas comenzamos a alejarnos de Él. El joven rico, ¿cuál fue su problema? Las riquezas. Y él decía que había cumplido los mandamientos durante toda su vida, pero aquí él había formado su propio camino, porque él decía, bueno, yo sirvo a Dios, pero yo no aflojo. ¿Sí o no? Yo no aflojo. No siempre voy a tener ahí. Yo sé que los pobres están ahí, pero si yo le doy a los pobres se me va a acabar. Pero la Biblia nos habla de un hombre que tenía dinero, que se llamaba Zaqueo, pero que cuando conoció a Jesús, él dijo, bueno, yo no solamente quiero mantener mi riqueza, porque el mundo ya me enseñó que también puede enriquecer, pero esto no llena. Gloria a Dios, aleluya. Yo no quiero seguir algo que quizás pueda manipularlo, decir, bueno, mira, me voy a vestir de sacerdote o me voy a vestir de levita y yo voy a adorar a Dios al templo y voy a dar las mayores ofrendas para el templo. No, Zaqueo no dijo eso, sino que dijo, yo quiero vivir la vida que vive Jesús. ¿Y cuál era la vida que vivía Jesús? Que Jesús no le importaba dar todo de sí por el necesitado. Jesús ni siquiera dormía por estar sanando enfermos. Jesús ni siquiera visitaba a su familia por estar visitando gente que necesitaba. Jesús ni siquiera alimentaba a sus hermanos por alimentar a 5,000 personas que no eran ni siquiera pariente o linaje de él. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso le digo, hay tantas cosas que nosotros queremos que se hagan y nosotros decimos, no, Señor, yo voy a y diligentemente voy a comenzar a buscarte, voy a comenzar a orarte, voy a comenzar a ayunar, voy a comenzar a consagrarme, pero como les vuelvo y repito, es una vista rápida de lo que nosotros queremos, pero si comenzamos a escudriñar, decimos, bueno, esto no es una senda, sino un camino. Porque lo estoy haciendo para que Dios me engrandezca en esta tierra, pero yo no quiero tener una relación total y tener su plenitud. Jesús mismo le dijo, yo quiero darte paz, pero yo no doy la paz que el mundo da. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el mundo da una paz que mientras usted más autoridad tiene, nadie puede acercarse. Puede que muchos tengan envidia de ti, pero como usted tiene la autoridad y tiene toda la gente a su alrededor,
por lo que usted tiene, entonces va a tener paz. Pero en cambio la paz que Dios quiere darte es que aunque estés rodeado de enemigos, como dice el libro de los Salmos, caerán mil a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero más a ti no llegará. Esa es la paz que Dios quiere darte. Gloria a Dios. La paz que tenía el profeta cuando vio al ejército de Siria y a todos se la quería intentar invadirlo. La Biblia nos menciona que él le dijo a su criado, mira, y el criado vio el ejército ahí. Pero el profeta oró y le dijo, ábrele los ojos a mi siervo para que vea por qué estoy tranquilo. Y dice la Biblia que aquí Dios le abrió los ojos y que por encima del monte, no abajo, el ejército de Siria estaba abajo. Pero dice que en el monte, donde estaba Eliseo, había un ejército de carros de fuego. Gloria a Dios. Esa es la paz que Dios quiere darnos. Pero como les vuelvo y les repito, para tener esa plenitud que Dios quiere darnos, ¿cómo está nuestra vida ahora? ¿Será que estamos siguiendo una senda o un camino que está alterado conforme a nuestros propios deseos? Como siempre digo, siempre predico algo que yo mismo vivo. En el inicio de mi ministerio, recuerdo que antes de ser predicador, yo era salmista de la iglesia. Como allá en la costa hay ese tipo de salmistas que cantan más de 1 hora, más de 2 horas de corrido. Era más o menos así. Había una banda musical la cual estaba en una iglesia que estaba a los alrededores de mi casa. Yo siempre fui allá y a veces congregaba ahí. Me acuerdo que aquella persona que era el líder de la banda, él me enseñó parte del teclado a aprender a entonar. Solamente que yo inicié un poco más de búsqueda. Como les vuelvo y le digo, uno tiene que entender las cosas cuando uno las escudriña bien. Hay muchos que quizás a veces le ven entonar y dicen, ¿y cómo usted hace eso? ¿Por qué le mete tantas cosas? ¿Por qué ese sonido que nosotros no podemos hacer? Es que hay que estudiar a profundidad. Más allá de tocar unas teclas y más allá de quizás sentir el sonido o tener el acompañamiento suficiente, es necesario entender y sentir la melodía con su corazón cuando está sonando. Gloria al Señor. No, totalmente diferentes. Y yo comencé así a decir, bueno Señor, yo gracias a Dios que me ha dado talento y yo estoy aprendiendo. Y como la Biblia menciona que hay levitas y esto y lo otro, yo comencé a ir más allá y más allá y más profundo. Principalmente me acuerdo que yo era un salmista mudo, yo no cantaba, yo solamente interpretaba. Pero Dios era tan misericordioso que a través de la melodía la gente era tocada por el Espíritu. Muchos me decían, pastor, hermano, Jonathan, usted solamente con tocar, y la gente estaba llorando ya ahí. El predicador hasta se paraba de predicar y quedaba quebrantado con la melodía y decía, vamos escuchando un rato la melodía. Hasta que de ahí comencé a intentar cantar y comencé a tener ese desenvolvimiento en la voz. Pero un día yo me di cuenta de eso. Que yo comencé a diseñar ayunos, oración, tiempos de práctica. No porque quería honrar a Dios, o no porque quizás me sintiera que estaba siendo usado por Dios. Comencé a anhelar ver que la gente sea ministrada. Pero yo mismo me estaba olvidando de ser ministrado. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que una fuente que da y da, se termina seca. Entonces yo siempre era el anhelado que siempre decía, y veía a otro en el piano, ya me comenzaba a enojar y decía, ¿por qué está ahí? Yo debería estar ahí. O sea, y comencé a tener ese tipo de sentimientos. Y saben que cuando uno no está en el culto con eso, uno no se puede concentrar en Dios. Pero como les vuelvo y les repito, no estaba en una senda, estaba en un camino que yo había diseñado conforme a mis propios deseos, conforme a mi propia ambición espiritual. Y entonces cada día yo comencé a entender, y de parte de Dios comencé a sentirme que esa no era la forma. Porque como le digo, muchas veces las decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que hay que ver qué Dios quiere hacer a nuestro alrededor. Entonces Dios me dijo en mi corazón, mi siervo, mira, ¿sabes por qué yo muchas veces pongo a otro acá? Porque tú no eres el único. Si tú siempre estás ahí, no habrán otros que se levanten. No habrán otros que tomen ese lugar y que comiencen a crecer. Entonces ahí es donde yo comencé a entender y decir, bueno Señor, esta es tu senda. No es lo que yo pensaba que debería seguir.
La Biblia mismo dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a entender. La Biblia nos habla también de David en su tiempo, de Saúl en su tiempo. Eran hombres que eran usados por la mano de Dios. Pero aquí cuando ellos comenzaron a diseñar su propio camino, dice la Biblia que aquí Saúl le dijo a Samuel: no, es que mira, tú dijiste, Dios nos dijo que teníamos que destruir a Amalek, pero dejamos lo mejor para sacrificarlo para él. Además, yo no tuve nada que ver, fue el pueblo que lo hizo. Entonces, vemos que cuando se comienzan a diseñar nuestros propios deseos como según la forma en la que Dios quiere que nosotros le honremos, Dios nos va a hablar como le habló a través del profeta Jeremías. Ustedes me están escuchando. Entonces comenzaremos a ver que nuestra vida va cayendo, porque los juicios de Dios se manifiestan. No es que muchas veces podemos decir, no, es que Dios es amor. Claro, Dios es amor. Dios también es un Dios que es Padre para nosotros. Y eso lo vamos a estudiar el domingo. Vamos a ver algo poderoso, no se preocupen. Pero hay que nosotros entender y decir: Señor, bueno, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Será que estoy caminando en tu senda, la cual es inalterable? ¿O será que he determinado que el camino es mejor? He determinado que esa forma de pensar que yo tengo es mejor. ¿Por qué creen, hermanos, que hay tantos evangelios diferentes? Cada uno ha diseñado un camino. Hay unos que dicen: no, Dios no es Trinidad, Dios solamente es Padre e Hijo. No es una secta, es un camino. Porque hay que dice: bueno, es que Dios me reveló otro tipo de religión, y que esta es la manera que vamos a llegar al cielo. No es una secta, es un camino. Nosotros debemos seguir la palabra, más allá de un rótulo, más allá de una congregación, más allá de una asignación o de un librito en el cual nos enseñen. Esta es la mayor enseñanza que Dios nos da. Y cuando no entendamos esta palabra, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad. Un fuerte aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria? Ahora, hermano, yo sé que muchas veces seguir la senda de Dios no va a ser sencilla, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios el cual es celoso, un Dios el cual es temible en medio de todas las naciones. Él declara y demanda que caminemos en temor y temblor delante de su presencia. Si nosotros nos ponemos a leer la vida de los reyes de Israel y los reyes de Judá, ahí nos menciona siempre al inicio: y he aquí el rey tal anduvo en los mismos caminos de su padre Jehová. He aquí el rey tal anduvo en el mismo camino de su padre David. Yo sé que David anduvo en las cosas buenas, pero si vemos que todos esos caminos al final se terminaron tergiversando. Dice la Biblia que el rey Asa aceptó andar en el camino de David, pero he aquí los lugares altos no fueron quitados y la gente seguía ofreciendo sacrificios a él. Dios mismo en su palabra, Él mismo desechaba todo tipo de utensilio que había sido usado o utilizado para cosas paganas o para sacrificios a dioses que no eran Él. Él los llamaba anatema. Pero dice la Biblia que Asa hizo su propio camino y dijo: no, vamos a dejar los altares. ¿Para qué voy a gastar plata construyendo tu altar? Este me sirve. Y comenzó a ofrecer sacrificios. ¿Y qué pasó con Asa al final? ¿Se desvió? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Salomón, que comenzó en el camino de David? Se desvió. Entonces, vemos, hermano, que hasta David mismo tuvo ese problema, solo que David al final reconoció. Y por eso David pudo cerrar sus ojos bien. Pero ¿cuántos de los reyes, si nos ponemos a decir: ay, Señor, ¿será que este rey fue salvo? ¿Será que este rey no fue salvo? Si usted se pone a pensar, hay muchos que al final terminaron haciendo lo malo. Josafat, la Biblia nos menciona que él hizo todo bien, que fue un hombre que fue respaldado por Dios, pero que al final se unió e hizo alianza Gloria a Dios, como Ocosías, rey de Israel, a pesar de que Ocosías era un hombre malo. Y dice la Biblia que hicieron naves para ir hacia Tarsis a traer madera carísima, y que Dios hizo que aquellos barcos naufragaran. Y que vino un profeta y lo amonestó y le dijo: por cuanto hiciste alianza con un hombre sanguinario,
La ira de Jehová está contra ti. La historia no dice más, pero usted se pone a preguntar, ¿será que Josafat fue salvo? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué, hermano? Porque el camino, si nosotros elegimos un camino, al final del tiempo, quizás no podamos gobernarlo. Y ese camino nos termina alejando de la presencia de Dios. Por eso es que usted ve al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo abandona el camino por la senda. ¿Por qué? Porque él sabía que si él seguía el camino, al final de los tiempos podía fracasar. Podía fracasar. Por eso que usted lo ve a Pablo, un mártir tremendo. Pablo se sumergía en humillación a sí mismo. Por eso Pablo pasaba hambre, pasaba necesidades, pasaba problemas. Y en todo Pablo declaraba: yo he aprendido a contentarme en todo lo malo que me pasa. Yo no le pido a Dios riqueza. Yo sé que soy un apóstol que puedo exigir que todas las iglesias me den alimento, me traigan alimento y me hagan el hombre más rico de toda la tierra. Pero Pablo prefería pasar hambre, porque él sabía que esa era la senda. Por eso él dijo: yo soy imitador de Cristo. ¿Qué pasaba Cristo? Cristo tenía un ministerio abundante. La Biblia nos habla de un tesorero que era Judas, aunque Judas se sustraía de las ofrendas. Jesús no tocaba ni un centavo. Jesús pasaba hambre, tanto así que sus discípulos tenían que arrancar espigas, tanto así que tenían que ir a las ciudades a pedirle comida para el maestro, y que cuando traía la comida muchas veces Jesús no quería ni comer. Y quizás podemos decir: ¿por qué Jesús se castigaba tanto? ¿Por qué Jesús se sacrificaba tanto? Es porque Jesús sabía que el único camino es ese. Quizás, hermano, el camino nos puede enseñar y nos puede hacer tener objetivos grandes, vivir una vida cómoda, vivir una vida llena de toda bendición, de todo lujo. Incluso hasta una iglesia. Quisiéramos tener una iglesia amurada, que las sillas no sean de plástico, que quizás sean acolchonadas. Quizás tener los mejores instrumentos, de $4,000 para arriba cada instrumento. Quizás un predicador de tener las ropas más finas y de ponerse acá en el altar como Atahualpa, un traje nuevo cada día. Quizás podemos tener esos objetivos y ese puede ser un camino que quizás nosotros elijamos, pero la senda no nos va a dar eso. Vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a tener que quizás no tener un matrimonio feliz y tener siempre discusiones y problemas. Como la Biblia dice: yo no vine a traer paz, yo vine a poner a unos contra otros. ¿Sí o no? Eso dice la palabra de Dios. Y la senda, como le vuelvo y le repito, no es fácil. Cada vez que nosotros escogemos la senda de Dios vamos a padecer. Pero en eso estamos imitando a Pablo, como Pablo imitó a Cristo. Yo sé que muchas veces vamos a padecer circunstancias adversas, menosprecio. Vamos a sentirnos como un bicho raro en medio de las generaciones. Vamos a sentirnos el más despreciado de la familia. Vamos a sentir que el esposo o la esposa no te comprende. Vas a sentirte peleando solo en tus batallas. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que el que elige la senda, la Biblia menciona que Él le dará descanso. Aleluya, gloria a Dios. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Y así dijo Jehová: paraos en nuestros caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Qué dice Jesús? Miremos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, verso 29. Mire lo que dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. La senda que va a traer, que llevemos el yugo de Jesús. ¿Y cuál era el yugo de Jesús? Que Él era manso y humilde. ¿Y qué significa ser manso y humilde, pastor? La Biblia nos menciona que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y quiénes se levantaban contra Moisés? Todo el pueblo. ¿Sí o no? Le decían: ¿por qué no trajiste a morir acá, Moisés? Yo creo que ya tú deberías morir. Tú eres el culpable de todos nuestros males. Si nuestros hijos mueren, no creas que te va a ir fácil, te vamos a matar. La Biblia dice que Aarón y su hermana Miriam murmuraron contra él.
que Moisés, ¿qué decía? Bueno, están hablando de mí, no importa. Pero dice la Biblia que Jehová se enojó. ¿Y qué hizo con María? Con Miriam. La hizo leprosa. Y le dijo, Moisés, incluso después de que ellos hablaron, Moisés le dijo, Señor, sánalo, por favor. Y Dios le dijo, por tu oración la voy a sanar. Pero por la ley, ¿qué hace un hombre cuando su mujer o sus hijas están impuras? ¿No les echa 7 días fuera de la tienda? Pues que así le haga, 7 días fuera del campamento. Y a los 7 días me sana. Y Moisés seguía aguantando todo eso. Pero no era porque Moisés era un masoquista, sino porque era manso, tal como Jesús lo dice. Humilde de corazón. Es aquel que, a pesar de todos los oprobios, a pesar de todas las circunstancias, esa persona camina con los pies en la tierra, sabiendo que primeramente es un pequeñito delante de la presencia de Dios. Y como yo hablé el día domingo, no solamente podemos ser siervos de Dios, sino también tenemos que ser siervos acá en la tierra. Una persona humilde es aquella que no solamente va a decir, bueno, yo voy a lavar los pies de los discípulos como Jesús. Hay muchos que podemos, hay congregaciones que se hace este acto de lavar los pies, pero más allá de lavar los pies, debemos vivir una vida en la cual sintamos que más allá de todas las capacidades que podamos tener, todos los que nos rodean quizás tienen algo más de Dios en su vida que nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y todo eso Jesús mismo lo dice. Este yugo que quizás para muchos puede parecer difícil, esta senda, este camino que para muchos puede parecer complicado, le dará descanso para su alma. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de tus luchas. La mano de Dios peleará por ti. Su espíritu vendrá sobre ti para darte fuerzas. Cuando tus labios estén cerrados como Moisés contra la crítica, contra la murmuración contra ti, Él te defenderá. Gloria a Dios, aleluya, santo. Él hablará por ti. Quizás la familia se puede poner contra ti, tus propios parientes, las personas más cercanas te pueden tener en la cuchilla de Judas para clavarte en tu espalda y darte la espalda en los momentos más difíciles. No importa, por eso Dios dijo que padre y madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Dios peleará por nosotros, mis hermanos. Pero es algo imprescindible que tenemos que hacer. No hacer nuestros propios caminos, no crear nuestro propio evangelio, no crear nuestra propia forma de obedecer y de santificarnos. Hay que seguir el camino o la senda que Dios estipuló. Y cuando no entendamos algo, como le vuelvo y repito, pida al Espíritu Santo. Él te guiará a toda verdad. Y Él te enseñará mejor que cualquier otro hombre o cualquier otro escriba o estudiado de la ley. Gloria a Dios, Él te enseñará, aleluya. Él te guiará. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso, mi hermano. ¿Sabes qué? La senda oculta algo precioso en el centro. Antiguamente aquellos, como les vuelvo y les repito, lugares que eran llamados senda, era algo que no se podía alterar, ya sea por una ley o por la forma rudimentaria en la que estaba hecha. Y esas sendas, esos caminos estrechos, siempre te llevan a algo precioso. Quizás, hermanos, no hemos tenido la oportunidad de visitar quizás un lugar turístico parecido a esto. Pero sabes que siempre yo he visto documentales y hay cataratas, incluso cascadas, que están enterradas en la profundidad de una montaña. Y para llegar a aquellos lugares hay un camino bien estrecho. Y esos lugares, la vista no tiene precio. Los tesoros que estaban escondidos de los antiguos, ¿dónde estaban? En cuevas adentro. ¿Y cómo se llegaba hasta ellos? Por caminos estrechos. Yo no sé qué camino Dios ha diseñado para ti, para tu familia, espiritual, material, financieramente, académicamente. Quizás te puede estar costando, el camino es estrecho. Y el camino estrecho se puede interpretar como pérdidas, como poco aprecio por tu esfuerzo, como palabras de menosprecio.
como gente en tu camino, que envidian tu desenvolvimiento y que quieren que tú no avances. Pero ese es el precio a pagar para llegar al tesoro más grande que nosotros podemos anhelar. Aquello que cuando tú lo tengas en manos no habrá precio suficiente para pagar. Pero que Dios no te lo cobra, sino que te lo da por tu esfuerzo. Gloria a Te lo da Dios. por tu perseverancia. El tesoro que nosotros perseguimos no es cualquiera, es una nueva Jerusalén. Pero para llegar hasta ello, vamos a tener que pasar por una senda bien estrecha. Un camino que no gusta, pero que al final del día, cuando estemos sentados en la mesa del Cordero, comiendo la cena con Él, aquel vino que Jesús se ha negado a beber hasta el día de que Él venga, aquel pan que Él se ha negado a comer hasta el día de que Él venga. Imagínate, inaugurar ese pan y ese vino que Jesús no ha bebido durante todo este tiempo, esperando el momento especial en el que esté con nosotros. Yo creo que no hay precio para eso, hermanos. Gloria a Dios. No hay precio para eso. Entonces, esforcémonos. Esa plenitud que queremos ganar depende de esto. Depende de esto. Y por el Espíritu hablo de lo que Él mismo interpretó para mi vida. No cambiemos la senda por un camino manipulable. Dejémosla tal como está. Inalterable, porque fue creada por un Dios que no es irrelevante. Un Dios que es poderoso. Un Dios que siempre está en el primer lugar. Y que en Él están todas las cosas. Y de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Si creen que Dios le habló, denle un fuerte aplauso y un bonito al Señor. Póngase de pie, mis hermanos. No le canso más en esta noche. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oremos a Dios.